Sí, ok, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar la cuarta videoconferencia de biología, esta sección 1101. Y bueno, como se pudieron haber dado cuenta ya al revisar los documentos, al ver los videos nuevamente y al ver otros videos que están ahí en la unidad, ven que la unidad uno se centra mucho en la diversidad de, de los organismos vivientes en el planeta, ¿verdad? Todos los grupos de organismos vivos que hay en el planeta, principalmente los grupos grandes, ¿no? Para hacer una descripción así general de la vida en el planeta. Vieron también de que, como igual se han dado cuenta, hemos estado hablando de las características que diferencian a los seres vivos de la materia inerte. Y entonces se pueden dar cuenta de que el estudio de la vida es bastante complejo y de hecho se pone cada vez más complejo. Voy a compartir pantalla. Quiero mostrarles antes de iniciar con igual los temas. Quiero mostrarles algo, quiero dejarlo establecido ya en el video porque hay personas que no están entrando. Claro, porque yo no estoy pasando lista, pero voy a empezar a pasar lista porque no están entrando a las videoconferencias más que los de siempre. Eh, y voy a tener que obligarlos a que lo hagan. Quiero mostrarles que, permítanme un segundito, quiero mostrarles que cuando uno entra al correo y usted ve el recordatorio a la videoconferencia, porque muchos dicen que es que no lo pueden ver, que no les llega no les llega la invitación. Lo que pasa es que cuando está próxima la videoconferencia, aparece un recordatorio en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Entonces, hay que fijarse en la esquina superior derecha, esta región de acá. Porque ahorita estoy en mi correo, pero como yo entro a Teams desde el correo institucional, yo ahorita tengo que usar otro buscador para meterme otra vez a la cuenta de correo. Entonces, ustedes se fijan, aquí aparece un recordatorio. No necesariamente les va a caer un correo aquí a la bandeja de entrada, sino que les cae un recordatorio. Si eso no está pasando, ¿ya? A la persona que no le esté llegando esto, pues probablemente el problema sea algo que se pueda solucionar. Quizás el problema sea que cuando se introdujeron los correos de todos los que están matriculados en el curso, cuando se ingresaron los correos al Teams para formar el grupo, quizás el sistema, por algún error, a algunas personas no las tomó en cuenta, aunque se escribió el correo de ellas. Entonces eso se puede solucionar, pero entonces voy a pedirles a quienes no les llegue este recordatorio, ¿ya? Que me lo hagan saber a la mensajería del aula o a el chat o al foro, mejor dicho, al foro de consultas académicas para que podamos ver si entonces es un caso muy particular de algunos, ¿verdad? Pero aquí les cae un recordatorio en esta esquina de aquí, esquina superior izquierda, derecha, perdón, de la pantalla, ahí les cae. Muy bien, entonces vamos ya a los temas de una vez. Quiero hablarles un poco de la clasificación de los seres vivos porque es un tema bastante interesante y hay algunos detalles que hay que abordar. Este es el libro de, a ver, 374 es la página, este es el capítulo 18, este es el libro, este de acá, este es el libro de Biología, la vida en la Tierra, que es un libro que uno puede usar de referencia en este curso. Entonces, estamos en el capítulo 18 que dice sistemática, búsqueda de orden en medio de la diversidad. Una de las cosas interesantes de la vida en el planeta es que la vida es muy abundante en el planeta.
hay muchas formas de vida en este planeta, muchas especies de vida en este planeta, organismos distintos unos de otros, familias, grupos grandes de organismos que tienen características muy particulares y que precisamente el hombre, para poder estudiar mejor las diferentes formas de vida, la diversidad de vida, porque ha agrupado, se agrupan a estos organismos en categorías. Y eso es el estudio de una rama o de varias ramas en realidad de la biología, pero vamos a hacer referencia a dos de esas ramas de la biología que hacen estudio de la diversidad de la vida. Una de esas ramas, voy a aumentar un poco aquí, es la taxonomía. ¿No? La taxonomía es aquella rama de la biología que estudia o que se encarga de nombrar, darle nombre, un nombre científico a cada especie de organismo que se descubre en el planeta en diferentes hábitats, ¿verdad? En diferentes ecosistemas. Y también se ocupa de clasificar esos organismos en categorías, en grupos, o sea que si se descubre una nueva especie de organismo vivo en el planeta, se va a ubicar taxonómicamente, son los taxónomos los que hacen esto, se va a ubicar taxonómicamente en base a sus características en un grupo, porque lo que se busca es, los humanos siempre hacemos esto, los humanos buscamos agrupar a los organismos de acuerdo a características comunes, de tal manera que, por ejemplo, de estas aves, si ustedes se fijan, todos son azulejos, ese es un nombre común, no es un nombre científico, ya vamos a hablar del nombre científico. Estas tres aves que se llaman comúnmente, o les decimos comúnmente, popularmente, azulejos, observen que los tres son azulejos, sin embargo no son de la misma especie. Este es un azulejo que comúnmente se le llama azulejo oriental, este es otro que se le llama comúnmente azulejo occidental. Vean que físicamente tal vez haya algunas diferencias claras, pero también hay muchas similitudes. Y hay un azulejo de montaña, que es, vea que es otro, aunque tienen parecido. Estos serían, cada una sería una especie diferente, pero van a ser ubicadas taxonómicamente en una categoría, ya una cierta familia, un cierto orden de aves, de acuerdo a esas características. Entonces, como dice acá, para estudiar y discutir o estudiar a fondo a los organismos, los biólogos deben de nombrarlos. La base de esto es la clasificación de esos organismos se lleva a cabo por esta ciencia o esta rama de la ciencia biológica que se llama taxonomía. Dice, la base de la taxonomía moderna la estableció una persona, un naturalista, alguien que se dedicaba al estudio de la naturaleza, un naturalista sueco, allá en 1700, llamado Carl von Linné o Carlos Linneo, si lo hablamos en castellano. Resulta que a Carlos Linneo, en 1700, se le ocurrió un sistema de clasificación de los organismos vivos, el cual incluía al final darles un nombre científico. El nombre científico es un nombre único y está escrito en latín. O sea, cada organismo vivo en este planeta está nombrado bajo una categoría de clasificación taxonómica que incluye un único, exclusivo nombre científico en latín. ¿Por qué se usa latín en biología, en taxonomía, particularmente para darle nombre a las especies? Bueno, porque el latín es una lengua muerta, ya nadie la habla. Entonces la ciencia adoptó el latín como el lenguaje de la ciencia. Todos los nombres científicos están escritos en latín porque no se podrían confundir con otro nombre porque ya no se usa el latín. Solo la ciencia y solo las ciencias naturales, la biología y otras ciencias más también, utilizan el latín como un lenguaje para nombrar a los organismos. Entonces, ahorita vemos un poquito más sobre esto de los nombres científicos, solo para terminar este ejemplo que estaba diciéndoles acá. Todos estos organismos tienen un nombre científico, cada uno tiene un nombre científico propio, es porque son especies diferentes, aunque estén agrupadas. Aquí aparece, por ejemplo, el nombre de estos organismos. El nombre científico es, de uno es Cialia cialis, del azulejo oriental, este que está aquí, el nombre científico es este, que se llama Cialia cialis. Si se fijan, es un nombre
pues a veces no tan fácil de pronunciar porque está escrito en latín. El nombre de este otro es un Cialia curricoides. No, perdón, es Cialia mexicana. Este es Cialia mexicana. Vean que tienen en común este primer nombre de acá. Eso porque estos animales están emparentados en la misma familia, en el mismo grupo. Sin embargo, el nombre científico es algo diferente de cada uno, porque cada uno es especial, es diferente. Entonces, este es Cialia cialis, este es Cialia mexicana, y este otro grandote que está acá, que es quizás el más llamativo en estas fotos, es el Cialia curricoides. Cialia curricoides es, digamos, pariente de los demás. Taxonómicamente hablando, están ubicados en un mismo grupo. No tienen un nombre científico igual porque no son la misma especie, cada especie es diferente. Entonces los taxónomos lo que hacen es fijarse en características físicas, características morfológicas, similitudes con otros organismos de la misma clase para poder agrupar y darle nombre a cada especie de organismo vivo que se encuentra en el planeta. También hay otra ciencia que es como complementaria a la taxonomía, que es la sistemática, y como veremos en un momento, la sistemática lo que hace es, aquí dice, la ciencia llamada sistemática o la rama de la biología llamada sistemática lo que hace es reconstruir la filogenia de los organismos vivos. O sea, ¿qué hacen los taxónomos? ¿Qué es eso de la filogenia? Bueno, como dice acá, en la actualidad, vean este párrafo de acá, dice en la actualidad, el proceso de clasificación se enfoca casi exclusivamente en la reconstrucción de la filogenia, y aquí inmediatamente dice lo que es la filogenia, o historia evolutiva. Entonces, en realidad, taxonomía y sistemática son ramas de la biología, son ciencias que se complementan porque una nombra y clasifica, agrupa a los organismos en categorías de acuerdo a sus características, y la sistemática lo que hace es que estudia su filogenia, estudia las relaciones evolutivas o el parentesco genético que hay entre esas especies. O sea, un sistemático se encargaría de tomar muestras de ADN de estas tres especies para luego hacer una comparación de ese ADN y ver qué tantas similitudes tiene ese ADN. En base a eso, el taxónomo, en base a esa información que el sistemático aporta del estudio genético de cada una de estas especies, entonces, en base a eso, el taxónomo puede entonces ahora darle nombre y agruparlos en unas categorías. Todos los seres vivos del planeta se agrupan en 8 categorías taxonómicas. Las 8 categorías taxonómicas son estas que se encuentran en este cuadrito de acá, que está, este es en el libro de Solomon, este es el capítulo 2 del libro de Solomon. El capítulo, en este caso, en este libro de Solomon, se llama Comprensión de la Diversidad o Sistemática. No es este libro, ¿verdad? Estoy hablando de dos libros diferentes. Este es el que les mostré de Aude Cirque, donde sale el lobo, que dice biología también. Y este es el de Solomon, que les había mostrado antes, que trae un caballito de mar en la portada. O sea, este. Entonces, de aquí se puede ver muy fácilmente cómo, y muy bien explicado. Todos estos libros están muy bien explicados cuando usted empieza a leer la explicación de lo que significa cada una de estas categorías en este caso. Entonces, usted está viendo aquí que, por ejemplo, aquí se ven una clasificación del maíz, en este caso, el maíz, una planta comestible por la mayoría de nosotros. Entonces se ve que el maíz está clasificado taxonómicamente en 8 categorías. La primera es el dominio, la segunda categoría es el reino, la tercera es el filo, la cuarta es la clase, la quinta es el orden, sexta es familia, séptima es género y la octava es especie. Y fíjense que en el caso de la especie, ustedes se fijan que el nombre de la especie es un nombre compuesto porque tiene dos nombres en realidad. Y casualmente en la especie se repite este que es el género.
sea, ahorita explico eso. Pero lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Para la taxonomía, todas las especies de seres vivos que existen en el planeta y que se han estudiado, que la ciencia los conoce, están ubicados en 8 categorías taxonómicas, de acuerdo a sus características. Ayudado, por supuesto, esta clasificación, ayudado con la información que aporta la genética, ¿verdad? En el caso del estudio de la sistemática. Entonces, observen que el maíz está ubicado en 8 categorías, está en este dominio. No voy a explicar algunos detalles de estos, pero sí algunos. Por ejemplo, el dominio. Dominio es una categoría, es la categoría más inclusiva porque es la más grande. O sea, en un dominio eh, existen cantidades bastante grandes de especies, diríamos miles y hasta cientos de miles, incluso millones de organismos se ubican en un dominio o en otro dominio. Solo existen 3 dominios actualmente de seres vivos y son estos que están aquí. Solo hay 3 dominios. Está el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de los eucaria. Entonces, todos los seres vivos del planeta, todos, los que se conocen, están ubicados en un dominio, de acuerdo a ciertas características. ¿Cuáles son esas características principalmente? Bueno, 2 cosas importantes. Si el organismo es unicelular y es procariota, entonces se va a ubicar en uno de estos 2 dominios. Si es unicelular, procariota y carece de una pared celular de un compuesto químico que se llama peptidoglicano o peptidoglucano, entonces es una bacteria. Perdón, es una arquea. Es una arquea. Voy a repetir. Si el organismo vivo es un organismo unicelular, es procariota. Procariota quiere decir que en el núcleo, que en el centro de la célula, es un organismo unicelular, acuérdese, unicelular. En el centro de la célula, el ADN no está protegido en un núcleo, no está guardado en un núcleo celular. Un núcleo celular es como una bolsa doble, porque es una bolsa con 2 membranas. Es como que usted mete una bolsa dentro de otra bolsa y en el interior de esas bolsas eh, meta ADN, ¿no? Entonces el ADN está envuelto en unas capas que forman un núcleo celular. Pues en los arquea, los procariotas no tienen un núcleo verdadero, o sea que el ADN celular está como flotando dentro del citoplasma de la célula. No hay un núcleo que protege el ADN. Eso es en las procariotas. Las procariotas son tanto los arqueas como las bacterias. Las bacterias que conocemos, ¿verdad? Que sabemos que algunas son patógenas, que otras más bien nos ayudan a digerir los alimentos, a procesar alimentos, a descontaminar el ambiente como biodegradadores. Entonces, esos procariotas, que son organismos unicelulares, el hecho de que sean procariotas, las bacterias y las arqueas, hace que el ADN no esté guardado en un núcleo. Esa es una característica importante de los procariotas. Unicelular porque es un organismo que, pues, todas las funciones básicas del organismo recaen en una célula, ¿verdad? Entonces, ya como para saber si un organismo unicelular procariota es arquea o es bacteria, pues hay que fijarse en otras características como la composición química de la pared celular, que es como una envoltura que le da vueltas o que rodea a la célula. Si la pared celular no está compuesta de peptidoglicano o peptidoglucano o no tiene pared celular, entonces lo más seguro es que sea una arquea. Si ese organismo unicelular procariota tiene una pared celular, y esa pared celular es de peptidoglicano, está formado de peptidoglicano, entonces es una bacteria. Bacterias y arqueas son los organismos más abundantes que hay en el planeta, o sea, es lo que más hay. Vida microscópica es lo que más hay en el planeta, no vida macroscópica, ¿verdad? Todos los organismos que vemos fácilmente en la televisión, que viven sobre la superficie del agua, perdón, de la tierra o bajo la superficie del agua o enterrados en el suelo. Los que podemos ver, porque los podemos ver con los ojos,
no esa vida macrocelular. La más abundante, las formas de vida más abundantes en el planeta son organismos unicelulares. En el otro caso están el dominio de las eucarias. ¿Quiénes están en el dominio de los eucarios? ¿Quiénes son eucariotas? Pues todos aquellos organismos vivos en el planeta que casi siempre son organismos coloniales o que su cuerpo no está formado, su cuerpo celular no es una única célula, sino que está formada de más células. Pueden ser decenas, centenares, miles o hasta millones de células. O sea que son multicelulares en su mayoría, porque hay algunas excepciones, pero muy pocas. La mayoría de los eucariotas son multicelulares. Son eucariotas. El término eucariota quiere decir que esas células de estos organismos sí contienen un núcleo que guarda, protege, resguarda el ADN de esa célula. Eso quiere decir eucariota, que sí hay un núcleo. Aquí en las procariotas no hay núcleo, en las eucariotas sí las hay. Ahora, podrán preguntarse ustedes, puchica, pero qué complicado, porque entonces yo cómo voy a saber quiénes están en las bacterias, en las arqueas y quiénes son los eucariotas. Bueno, aquí hay un cuadro muy bueno, que esto se los voy a pasar así como que lo voy a recortar, aunque también en este libro de acá hay otras imágenes muy buenas sobre los procariotas y los eucariotas, que más adelante se distinguen muy bien. Ya se los voy a mostrar, solo quiero explicarles con este cuadro que tengo atrás, les quiero explicar eso. Miren que aquí en el libro de Out the Cirque se ve una representación un poco diferente, como un árbol, porque de hecho en genética, en sistemática, como se hacen estudios genéticos de cada especie, entonces se utilizan representaciones así como árboles, y se les llama de hecho árboles filogenéticos, porque tienen la particularidad de que cada rama, en donde va a estar un grupo de organismos o un organismo vivo, acá en los extremos de cada rama, la cercanía que hay de una rama a otra, lo que quiere decir en esta representación, en este diagrama llamado árbol filogenético, es que la cercanía entre un organismo y otro va a depender de su similitud genética. Entonces, dos organismos que están muy cerca, que las ramas están muy cerquitas unas con otras, quiere decir que tienen bastante cercanía genética. Entonces, se pueden agrupar en unas ciertas categorías. Entonces, vean aquí, las bacterias están por un lado, con sus características propias, las arqueas están por otro lado con sus características propias y los eucaria están por otro lado. Y vean que les está diciendo que los eucariotas en la Tierra, ¿quiénes son? Los protistas. Los protistas son un reino bastante grande de organismos, en su mayoría multicelulares, pero también hay algunos que son unicelulares, pero son eucariotas, no son procariotas. ¿Quiénes más están en este dominio de los eucariotas? Las plantas son eucariotas, los hongos son eucariotas, ¿ya? Tanto hongos unicelulares como hongos multicelulares. Hongos unicelulares como las levaduras, ¿verdad? Las levaduras que utilizamos en repostería, en panadería o en las artes culinarias para poder hacer una fermentación de algunos materiales alimenticios, como los hongos multicelulares, que son esos hongos comestibles que usted ve que crecen, muchos de ellos, no todos, pero ve usted, porque muchos de los hongos que nosotros comemos o que el hombre puede comer, no necesariamente se van a observar así como las setas que usted ve crecer en un bosque, ¿verdad? No necesariamente. Y luego están los animales, ¿verdad? Entonces vean que estos son los eucariotas. Entonces mire que un dominio entero está clasificado para estos organismos llamados eucariotas, un dominio entero para las arqueas que son unicelulares, procariotas, y un dominio entero para las bacterias que son unicelulares y son procariotas también. Luego, en estos libros, miren, aquí se dan diagramas muy bonitos, muy ilustrativos, que dan ejemplos de grupos de organismos que están en cada reino. ¿Por qué estos forman reinos? Ahora veamos esta clasificación. Dominio, bacteria, arquea o eucaria, ya sabemos que solo hay 3 dominios, pero vea que hay otra categoría taxonómica que se llama reino, y vemos que los reinos pueden ser un poco más numerosos. De hecho, en el dominio bacteria solo hay un reino y son el reino de las bacterias. Entonces aquí se ven las características generales de las bacterias.
Dice que son procariotas, o sea, que carecen de núcleo, con membranas, un núcleo membranoso, no tienen. Dice que son unicelulares las bacterias. Son microscópicos, por supuesto que sí, y tienen en su mayoría paredes celulares. Son unas envolturas duras que están alrededor de la célula y que usualmente están compuestas de un compuesto que se llama péptidoglicano o péptidoglucano. Es una mezcla de sustancias químicas que forman esa pared celular, cuya función de esa pared celular pues ayuda a proteger el interior de la célula, ya que es un organismo frágil, ¿no? Miren que el papel ecológico, esto es algo muy importante, el papel ecológico de estos organismos, o de la mayoría de las bacterias, dice que son organismos desintegradores, o sea que toda materia orgánica que cae al suelo o al agua es desintegrado, es descompuesto por estas bacterias para lograr integrar esos materiales que formaban ese compuesto orgánico. Puede ser una rama, puede ser una hoja, puede ser la muda de un organismo que mudó, puede ser el capullo de una mariposa, después que salió la mariposa se cayó el capullo, ese capullo, puede ser alimento que cae al suelo y se pudre, se descompone, puede ser el cuerpo de un organismo vivo que una vez que ya murió, vuelve al suelo y se descompone. Entonces, quien hace esa desintegración es en su mayoría las bacterias. Algunas bacterias son parásitos, sí, algunas son parásitos de plantas, parásitos de animales también. Patógenos, ¿verdad? Parásito y patógeno son dos términos diferentes porque el parasitismo es una relación ecológica, es una forma de interactuar con otro. Un parásito comúnmente es un organismo que se pega a otro o se introduce en otro o se acerca a otro y le causa daño porque se alimenta de él, porque comúnmente le causa una lesión física, etcétera. Y patógeno es un organismo principalmente pues microscópico, como una bacteria, puede ser un hongo microscópico también, o puede ser un protozoario microscópico, unicelular. Un patógeno es aquel que causa una enfermedad, ¿no? Que desencadena una serie de síntomas en su cuerpo y que le causa una enfermedad. Algunas bacterias son autótrofos quimiosintéticos. Autótrofo quiere decir que toma la energía directamente de la luz para fabricar su comida. No tiene que andar buscando comida, sino que utiliza la energía de la luz para fabricar sus alimentos. Eso quiere decir autótrofo. Algunos son fotosintéticos, claro lo que estamos diciendo, ¿no? Algunos utilizan el proceso llamado fotosíntesis para poder producir alimento. Y los alimentos que se producen por fotosíntesis son carbohidratos, son azúcares. Todos los organismos vivos en el planeta que puedan realizar fotosíntesis porque sean autótrofos, porque tengan pigmentos en sus células capaces de captar la energía de la luz para utilizarla en la fabricación de alimento, son organismos productores, producen alimentos en el planeta. También las bacterias que son importantes en el reciclaje de muchísimos elementos naturales como el nitrógeno, el carbono, el potasio, y otros más, y muchos más, ¿no? Y algunos, dice, se utilizan en procesos industriales. Los seres humanos utilizamos muchas bacterias para producir alimentos, para producir materiales, para producir plásticos, para producir productos químicos, para producir medicamentos, para descontaminar ambientes. Por ejemplo, se usan bacterias para eliminar petróleo del agua, se usan bacterias para eliminar pesticidas del suelo, en lugares donde el suelo está contaminado o el agua está contaminada, eliminar contaminantes del agua, se utilizan bacterias. Entonces hay muchos procesos químicos o industriales que en los que el hombre utiliza bacterias. Por otro lado, las arqueas, dice que también son procariotas, son unicelulares, también son microscópicos, generalmente no poseen pared celular, o sea, no hay peptidoglicano, y difieren, dice, bioquímicamente de las bacterias. Difieren en algunas características como dónde viven, como en las funciones también ecológicas que tienen las arqueas. Por ejemplo, no se han encontrado nunca arqueas que sean parásitas, por ejemplo, sino que la mayoría de las arqueas viven en el exterior, en ambientes extremos, de hecho, en la naturaleza, reciclando materiales, también haciendo un reciclaje de elementos naturales en el planeta.
Y entonces, por ejemplo, aquí dice en la descripción, esto es un ejemplo nada más, luego hay capítulos enteros, incluso ustedes ven en las diapositivas que hay en el aula virtual, que hay capítulos, hay presentaciones completas de un solo reino, ¿verdad? Que el reino hongos, que el reino plantas, que el reino animales, con una descripción de todos los grupos, o por lo menos de casi todos los grupos que se incluyen en esos reinos, con algunas características que uno debe de, por lo menos, saber a este nivel de una clase general de biología. eh, Debe entender, por lo menos, por qué un cierto organismo está ubicado en un cierto grupo, ¿ya? De acuerdo a qué características. Entonces, esa lógica uno la va desarrollando a medida que estudia cada reino, a medida que estudia cada grupo. Entonces, observe que me estoy deteniendo algo en esto porque creo que es necesario que vean la descripción general de los reinos, porque estamos hablando de todos los organismos vivos en el planeta. Entonces, ¿dónde están ubicados de acuerdo a esas características? Mire que en el papel ecológico y comentarios de lo que son las arqueas dice que son organismos que viven en lugares comúnmente bastante extremos porque son lugares en donde casi no hay oxígeno o son lugares en donde hay temperaturas muy altas o muy bajas o donde hay muchos ácidos. Entonces, por ejemplo, dice aquí los metanógenos, las arqueas, si no lo quiere ver así, si no quiere decir metanógenos, sino que las arqueas son anaerobios, o sea, que viven en ambientes pobres en oxígeno. Algunas bacterias también, pero muchas bacterias viven en ambientes oxigenados. Pero estos, al contrario de las bacterias, son anaerobios, o sea, viven en ambientes pobres en oxígeno, que habitan, dice, observe qué lugares más extremos, ¿verdad? Drenajes, donde el agua está completamente saturada de materia orgánica, por ejemplo, o de materia inorgánica, productos químicos, y donde el oxígeno es casi inexistente. Pantanos, sistema digestivo de animales, sistema digestivo de animales principalmente en los intestinos. Los intestinos son lugares bastante extremos porque, por ejemplo, el intestino grueso es un lugar en el cuerpo de un animal en donde está la mayor parte de los organismos, de los microorganismos que viven con uno, y es un lugar en donde no hay oxígeno prácticamente. Hay arqueas que son halófilas extremas, o sea que habitan ambientes muy salados, muy salinos, en donde no podrían sobrevivir otros seres vivos, incluso bacterias no podrían sobrevivir ahí. Eso quiere decir halófilo, que es afín o que puede vivir muy bien en un ambiente muy salado. Algunos son termófilos extremos, es decir, que habitan ambientes muy cálidos, muy calurosos, como por ejemplo los geysers, las aguas termales, los lugares, los hervideros naturales que hay en el suelo, que son muy, muy calientes, incluso cercanos a los cráteres de los volcanes. O sea, ambientes muy, muy extremos en cuanto a la temperatura, porque son temperaturas muy elevadas. Y hay otros que pueden vivir en lugares muy ácidos, concentraciones de ácido bastante grandes, donde no podrían vivir bacterias inclusive. Entonces, ¿por qué son importantes las arqueas? Pues, aunque no los conocen mucho, porque ustedes seguro no conocen mucho estos organismos vivos unicelulares, porque también son recicladores en esos lugares donde viven, que son lugares extremos del planeta. Lo que hacen es reciclar nutrientes, reciclar elementos naturales en el planeta. Ustedes y yo, día a día vivimos nuestra vida cotidiana, pero no nos ponemos a pensar de que para que el oxígeno esté disponible en el aire, para que el nitrógeno esté disponible en el suelo para las plantas, para que las plantas crezcan. El nitrógeno es un elemento natural que si falta en el suelo, las plantas no crecen, ninguna planta crece. Entonces, para que haya nitrógeno suficiente siempre en el suelo, para que haya carbono suficiente en la naturaleza, en el ambiente, y ese carbono se puede integrar en la producción de carbohidratos, se puede integrar a la producción de grasas, se puede integrar a la producción de proteínas o eh, estar disponible para la formación del cuerpo de los nuevos seres vivos que vienen naciendo. O sea, no nos ponemos a pensar, pero ¿cómo es posible que siempre haya disponibilidad de esos elementos naturales en el ambiente? ¿Quién hace eso posible? ¿Quién hace posible o quiénes hacen posible
que haya una circulación completa de todos esos elementos naturales que mencionamos que formaban la materia y que con lo que se construye todo en el universo y aquí en el planeta, tanto lo vivo como lo no vivo. Entonces no nos ponemos a pensar de cómo es posible que siempre haya materiales para que la vida siga su ritmo continuo. Bueno, son los organismos unicelulares, entre bacterias y arqueas, los que hacen ese reciclado de nutrientes. Vea que en los eucariotas están protistas, plantas, hongos y animales. Aquí lo podemos ver un poquito más de otra forma aquí abajo. Ya vamos a ver. Perdón, en el capítulo 1 es aquí. Es el capítulo 1 del mismo libro de, de Solomon. Aquí. Entonces vea usted que acá voy a aumentar un poquito más. Entonces mire usted que aquí está una bacteria arquea, ya lo vimos. Ahora fíjese ustedes acá en el dominio de los eucariotas. Entonces vean que quienes están aquí son el reino de los protozoarios. Los protozoarios son en su mayoría multicelulares, pero hay algunos ejemplos unicelulares. Y aquí hay organismos importantes en los protozoarios, porque usted, por ejemplo, conoce la malaria. Sabe que la malaria es una enfermedad bastante debilitante, endémica de Honduras, endémica de los países, o de gran parte de los países del trópico en el mundo, incluyendo nuestro país. Entonces, la malaria es una enfermedad producida por un protozoario. Es un protozoario parásito que produce en nosotros ese problema de la malaria, una enfermedad terrible porque debilita mucho, porque causa fiebres muy continuas y puede matar a una persona. Y ese protozoario que produce la malaria se llama Plasmodium. Entonces el Plasmodium, de ahora en adelante, cuando usted lo escuche, recuerde que ahí estamos hablando de la malaria, el organismo, el microorganismo, el protozoario parásito que produce la malaria. También usted ha oído escuchar, por ejemplo, del mal de Chagas. El mal de Chagas es también una enfermedad bastante terrible porque afecta el corazón de las personas, hace que el corazón crezca, que el músculo cardíaco crezca y la persona al final muere por un problema cardíaco. El mal de Chagas también es producido por un protozoario parásito que se llama eh, tripanosoma. Entonces los tripanosomas son protozoarios también, son organismos eucariotas que están ubicados en este reino de los protozoarios. Pero aquí también tenemos un montón de organismos muy benéficos para la vida en el planeta. Por ejemplo, las algas unicelulares que hay en todo ambiente acuático, tanto agua salada de mar como agua dulce, un lago, un río, un manantial. Entonces, quienes realizan fotosíntesis en esos ambientes acuáticos no son generalmente las plantas, aunque es claro, las plantas que haya por ahí van a realizar fotosíntesis, pero quienes más hacen fotosíntesis y quienes más producen alimento en un ambiente acuático son los protozoarios, son algas que son protozoarios, algas unicelulares. Y por eso es que también se le llaman organismos productores, ¿verdad? A todos los autótrofos, a los organismos autótrofos o fotoautótrofos en el planeta, o sea, que tienen la capacidad de utilizar la energía de la luz solar directamente en su cuerpo para producir alimento, que en este caso son carbohidratos, a esos organismos se les llama autótrofos, y productores. ¿Por qué? Porque producen la comida. Vemos que en el dominio eucaria también están las plantas, el reino de las plantas, que es muy abundante y que hay mucho que decir sobre el reino de las plantas. Eh, También, obviamente, organismos fotosintetizadores o fotosintéticos, autótrofos, productores, y de hecho, pues a nosotros las plantas, a nosotros los seres humanos, a la mayoría de los animales grandes, las plantas son las que nos dan los alimentos, ¿verdad? Las plantas son las que nos dan alimento a nosotros, los animales grandes. Animales más pequeños o organismos más pequeños, que comúnmente son las algas, las que producen ese alimento para subsistir a esos grupos de organismos pequeños en ambientes acuáticos. Los animales, el reino de los animales, pues es conocido, quizás el reino más conocido, y luego el reino de los hongos. ¿Verdad? Los hongos son bastante abundantes también en el planeta y tienen también una importante función como desintegradores de materia orgánica. O sea, también los hongos ayudan a descomponer materia orgánica que cae al suelo y de esa manera hacer que haya mucho material nutritivo
para todos los demás organismos vivos del planeta. Entonces vean que cada reino tiene sus particularidades, ¿verdad? Estudiar cada reino es importante y de hecho ustedes tienen que ponerse a leer un poco de las características de cada reino. Quiero mostrarles aquí el ejemplo que quería continuar con lo de la clasificación y el hecho de las categorías taxonómicas. Son 8 categorías taxonómicas las que se incluyen para nombrar a un organismo vivo. Entonces, todo organismo vivo del planeta está ubicado en 8 categorías taxonómicas, incluyendo un nombre científico. Entonces, está en un dominio, está en un reino, está en un filo, está en una clase, está en un orden, está en una familia, en un género y en una especie. Haciendo referencia, por ejemplo, al gato común. Aquí está el ejemplo del gato común. El gato común está en el reino de los eucariotas, o sea, el reino dominio eucaria, perdón, porque las células que forman el cuerpo del gato tienen núcleo verdadero. O sea, hay un núcleo celular en cada una de esas células del cuerpo de ese animal. Y así como el gato, hay un montón de organismos más en el planeta, no solamente animales, no solamente vertebrados, o sea, con columna vertebral, sino que muchos invertebrados, muchos marinos e incluso no solamente animales, sino que plantas y organismos más pequeños, algunos unicelulares como los protozoarios, que son organismos eucariotas, que tienen células nucleadas, ¿verdad? Que hay un núcleo celular en esas células. Entonces el gato es un eucariota, porque sus células tienen núcleo verdadero. El ADN está guardado, protegido en un núcleo. ¿A qué reino pertenece el gato? Al reino Animalia o animal. Hasta aquí están en latín, pero en castellano sería animal, reino animal. ¿Qué características tienen los animales? Bueno, son eucariotas, son multicelulares, y una característica bien importante de los animales es que los animales son organismos heterótrofos. Heterótrofo quiere decir que los animales no pueden producir o fabricar su propio alimento a partir de la energía de la luz. Entonces, los animales no pueden hacer eso. Entonces los animales tienen en común, todos los animales, no importando de qué grupo sea, invertebrado o vertebrado, tienen la característica en común, todos los animales, que son heterótrofos. O sea, somos organismos que tenemos que buscar la comida, no la producimos nosotros mismos. No nos asoleamos 20 minutos al mediodía y a la media hora o a los 20 minutos decimos, ya produje mi comida, ya estoy satisfecho. No podemos hacer eso. Las plantas sí pueden, porque las plantas no son heterótrofos, las plantas son organismos autótrofos. Las algas, que son protozoarios, también pueden, porque también son organismos autótrofos. Y un pequeñísimo grupo de bacterias que se llaman cianobacterias, que tienen la característica de que esas bacterias tienen también pigmentos como clorofila, que pueden captar directamente la energía de la luz y producir su propia comida. Pero de ahí todos los organismos son heterótrofos. Entonces, todos los animales son heterótrofos. El filo de los cordados. El gato está en el filo de los cordados. Estamos haciendo referencia al ejemplo del gato. ¿Qué es cordado? ¿Qué quiere decir cordado? Aquí dice chordata porque está en latín, pero en español o en castellano sería cordado. ¿Qué es un cordado? Un cordado es un animal o un organismo, en este caso, que posee un cordón principal de nervios, un paquete principal de nervios que vienen desde el cerebro y que recorren todo su cuerpo para lograr una integración neuronal eficiente. En otras palabras, un cordado es aquel que tiene un cordón nervioso central que viene desde el cerebro. O sea, para nosotros ese cordón nervioso es la médula espinal, la médula de nervios que viene desde el cerebro y que recorre toda nuestra espalda, resguardada, protegida por los huesos de la columna. Ese sería el cordón nervioso principal de los cordados, la médula espinal, ¿verdad? Todos esos nervios que hay, ese paquete de nervios principales que vienen del cerebro. Entonces, esos son los cordados. El gato es un cordado, tiene un cordón nervioso principal que va por su columna, cordón de nervios, ¿no? Que están conectados a su cerebro, por supuesto, para integrar el funcionamiento de todo su cuerpo.
¿En qué clase? El gato está en la clase de los mamíferos. ¿Quiénes son los mamíferos? Todos aquellos animales cordados que tienen pelo, son los únicos organismos vivos en el planeta que tienen pelo, los mamíferos. Tienen glándulas mamarias, de ahí el nombre de la clase, mamíferos, tienen glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son unos órganos especiales que producen una secreción, en este caso leche, con la que se alimenta la cría, para darle de comer a la cría. Ese es un mamífero. También, además de pelo y glándula mamaria, el mamífero en general pare crías vivas. O sea, las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra en una placenta. Hay algunos mamíferos en los que no hay placenta, pero son muy, muy pocos. La mayoría, el 98% de los mamíferos son placentarios, o sea que se desarrollan dentro de una placenta. Somos homotermos, homotermos. ¿Se acuerdan qué quería decir el término homotermo? Todos los mamíferos somos homotermos. Homotermo o homeotermo es un término que quiere decir que nosotros generamos calor desde adentro de nuestro cuerpo, nos calentamos desde adentro. Por eso nuestra temperatura siempre es más o menos la misma, ¿no? Más o menos la misma. No la misma, pero es constante la temperatura. Y esos son los mamíferos. Y hay otras características más, ¿verdad? Que tienen los mamíferos, pero no viene al caso en este momento designarla hasta que ustedes vayan viendo las presentaciones sobre los mamíferos y vayan viendo todas esas características. ¿En qué orden está el gato? Está en el orden carnívoros. ¿Por qué? Porque come carne, porque tiene dientes especializados, porque tiene estructuras óseas especializadas en su boca para poder masticar, triturar incluso hueso, ¿verdad? Son carnívoros, cazan, son depredadores, ¿verdad? Cazan su alimento. Esos son los carnívoros. ¿El gato en qué familia está? En la familia de los felinos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Los felinos, que todos esos animales que tienen esas características en común, ¿verdad? El género, ¿en qué género está el gato? Él está en el género Felis. Ese es el género, nombre genérico. Felis. ¿Y en qué especie? Felis catus. O sea que todos los gatos que usted ve en su casa, en la calle, en el vecino, todos los gatos domésticos tienen el mismo nombre científico y es Felis catus. ¿Qué quiere decir? Gato doméstico. ¿Eh? Es un felino domesticado. Ese es el nombre científico o la clasificación del gato. Entonces, así, todo ser vivo en el planeta, si es conocido por la ciencia, ya está clasificado, ya tiene un nombre científico, pasa por estas 8 categorías. Todos. Nosotros los seres humanos igual estamos en un dominio, luego estaríamos en un reino, luego estaríamos en un filo, luego estaríamos en una clase, luego estaríamos en un orden, en una familia, en un género y en una especie. Nuestra especie, la especie humana, sería la especie de los Homo sapiens. Bueno, nosotros somos Homo sapiens. ¿Qué quiere decir en castellano eso? Hombre sabio, aunque en realidad no somos muy sabios porque siempre cometemos los mismos errores, ¿verdad? Una y otra vez estamos cometiendo los mismos errores. Entonces no somos tan sabios como pensaríamos, ¿verdad? Luego, por otro lado, este, quiero mostrarles acá que, por ejemplo, en el libro que estaba hablando de Audesir, donde está el lobo, usted puede ver que hay capítulos enteros en donde se explican las características propias de cada reino. Por ejemplo, vamos a caer aquí. Entonces, de aquí empieza a hablar de los procariotas, por ejemplo, la diversidad de los procariotas. Entonces, le va a hablar del reino de las bacterias y le va a hablar del reino de las arqueas y sus características más comunes, más básicas, ¿verdad? Cómo diferenciarlos, cómo el hombre los identifica, cuáles son los usos. Esto es bien importante, que en cada capítulo que usted vea y revise y en cada presentación que vea de las que están en el campus, fíjese en estas cosas. ¿Cuáles son las características básicas de ese reino? ¿Verdad? ¿Qué características en general tienen esos organismos que están ubicados o clasificados en ese reino? Fíjese también en el uso que el hombre le da a ese grupo. ¿Verdad? Pero en el caso de las bacterias, son muy utilizadas en la industria para producir muchas cosas, incluso alimentos para el ser humano. En el caso de los hongos, igual, ¿verdad? Los usos que el hombre le da a esos grupos. También en los aspectos de importancia médica, ¿verdad? Cómo algunos organismos de cada reino tienen
utilidad en el ambiente médico para el ser humano, ¿verdad? Los usos médicos, los usos en la economía, los usos a nivel industrial, ¿verdad? Esas son cosas que son las cosas que uno debe de fijarse en cada uno de estos grupos, ¿verdad? En cuando estudian las bacterias y las arqueas, por ejemplo, como son las menos conocidas quizás por la mayoría de nosotros, porque son organismos microscópicos, unicelulares, entonces fíjese en esas agrupaciones que se dan a las bacterias, ¿verdad? Cuáles son benéficas, cuáles nos sirven en nuestro cuerpo y de hecho viven con nosotros en nuestro cuerpo, que nos ayudan a digerir alimentos o a producir enzimas para digerir alimentos, cuáles son aquellas que nos proveen inmunidad incluso, ¿verdad? Nos ayudan en la inmunidad de nuestro cuerpo. Igual en el caso de las bacterias, de las arqueas, ¿verdad? Las arqueas tienen algún uso económico, tienen algún uso industrial, en qué partes del mundo comúnmente uno puede encontrar estos organismos, en qué hábitats, en qué ecosistemas del planeta uno puede encontrar estos organismos. Y esos son como características importantes que uno debe fijarse en cada grupo. Entonces usted tiene el libro o los libros de biología para que pueda hacer como búsquedas más puntuales de algunas características y tiene también las diapositivas que están en la unidad 1 para que usted también pueda ir estudiando esto. En esta imagen usted puede ver una bacteria procariota y una célula procariota y una célula eucariota. Y fíjese que esta es la procariota. Esto es una cianobacteria, de hecho. Miren, interesante. Es un procariota porque es un organismo unicelular que no tiene núcleo, sino que esto que está aquí, que se mira en morado, es el ADN que anda flotando ahí en el citoplasma. En el caso de las eucariotas, esta que está aquí, esta es una célula eucariota. Aparte de que hay diferencias a nivel estructural, porque las eucariotas tienen organelos y muy específicos en cuanto a sus funciones, y aquí en las procariotas casi no hay organelos celulares. Entonces aquí ve que hay un núcleo bien definido, esto que está aquí es el núcleo, mire, es doble, tiene doble membrana el núcleo, y ve que es también poroso, y ve que adentro está el ADN, está protegido el ADN dentro de esa estructura llamada núcleo. En las procariotas no, mire que son células más pequeñas, más simples, con núcleo desnudo, perdón, con ADN desnudo, porque no hay un núcleo, y no tiene casi ningún órgano, son muy pocos las estructuras que hay en una célula procariota. Y esta es una bacteria llamada cianobacteria porque en el interior tiene clorofila, que es ese pigmento natural que hace posible que un organismo sea autótrofo, ¿verdad? Que sea capaz de producir su propio alimento. Entonces, en cada capítulo usted va a ir viendo eh, esas características de cada reino. Entonces, hágalo, vea las diapositivas, estudie las diapositivas y luego remítase al libro o a los libros para ir viendo y descubriendo algunas características como más particulares. Por ejemplo, mire aquí este otro capítulo. El anterior hablaba de las bacterias y de los procariotas en general. Y aquí en este otro capítulo habla de los protistas. Entonces, hay que centrarse en qué características generales tienen los protistas, un poco de las clasificaciones de los protistas, o sea, quiénes son benéficos, quiénes producen enfermedades, qué otros usos le da el hombre a los protistas, ¿verdad? Si tienen algún uso comercial, económico, en medicina o en la producción de alimentos o en la remediación ambiental, la descontaminación ambiental, etcétera. Y luego más adelante, pues obviamente, bueno, mire aquí hay un cuadro. Lo bueno de los libros nuevos, de los libros actualizados, es que en los libros actualizados usted puede encontrar cuadros como este, que son cuadros resumen, cuadros diagnósticos, que le dan las características, digamos, más particulares de cada grupo y les da ejemplos, ¿sí? Entonces son muy, muy útiles. Entonces miren que en todos los libros de biología y actualizados, pero estamos hablando de 2010 para acá, usted va a ver que están muy bien ilustrados y que es fácil encontrar información, porque incluso muchas veces la información que uno busca, no toda, ¿verdad? Pero muchas veces está eh, resumida, digámoslo así, o sintetizada en grupos de cuadros o ilustraciones como estos, ¿verdad? Como diagramas, como tablas, y ahí está todo como que más sintético. Entonces esos son puntos clave que uno debe de fijarse en los libros. También en los libros uno debe de fijarse al inicio de los capítulos, debe de fijarse en los resúmenes que tienen o al final del capítulo, en los resúmenes,
resúmenes en los conceptos clave, porque en esos conceptos clave se hacen unas explicaciones bien breves de lo que contiene el capítulo. Entonces le da una idea más general y más clara de a dónde buscar lo que anda buscando usted, la información que anda buscando. Por qué se les menciona que se vayan al libro, que lean del libro y que revisen, aparte de las diapositivas sobre cada grupo? ¿Por qué? Porque es que en realidad no podemos poner todo en las diapositivas y también se debe de incentivarlos a ustedes de que busquen la información por su propia cuenta, porque ustedes tienen que crecer en eso. Cuando ustedes quieran más adelante, tienen que hacerse ese hábito de autoaprendizaje, de autodescubrimiento, de descubrirlo yo, buscarlo yo, aprender yo. Porque cuando usted se topa con una especialidad, usted quiere después de la licenciatura, quiere ir a estudiar una maestría o quiere estudiar un doctorado después, créame que en esos procesos de formación académica son bastante complejos porque usted tiene que ir ya bien formado en cuanto a su capacidad de autogestión, su capacidad de autobúsqueda, de responderse preguntas usted solo investigando, leyendo y leyendo mucho. Por eso hágase el hábito de leer mucho, pase leyendo todo el día, todos los días. No es fácil al principio, cuesta porque hay que hacerse el hábito, porque quizá uno no lo trae el hábito desde el colegio, pero hay que hacerlo porque, como le digo, más adelante cuando usted quiere especializarse se va a topar con un problema serio si no desarrolló la autogestión, la capacidad que tienen todos, o sea, todos tenemos la capacidad de autogestionar nuestro propio aprendizaje. Nosotros solo damos algunas guías y explicamos algunas cosas muy puntuales, pero quien al final debe de ir más allá es usted porque usted es el que está en una etapa de formación. Recuerde que uno tiene que estar revisando siempre el aula porque yo puedo en cualquier momento subir un material extra, no necesariamente puntuado, sino un material, digamos, para explicar mejor un tema, un cierto tema, para que haya como más claridad en algunas cosas. Igual en las preguntas, ¿verdad? Uno se da cuenta si en las preguntas hay algunos temas que no han quedado muy claros, que ha estado buscando, pero que no le quedó muy claro. Entonces uno ahí se va orientando para igual darles a ustedes algunas herramientas. Recuerden que estamos próximos a una primera evaluación y bueno, hay que estar al día, ¿verdad? Es cierto que el fin de semana no es comúnmente dedicado todo el fin de semana para estudiar, pero hay que dedicar horas también los fines de semana para poder hacer sus trabajos. Kimberly tiene una pregunta, abra su micrófono y con gusto contestamos. Dígame, Kimberly. Sí, buen día, Eli. Fíjese, Eli, Dígame. que yo tengo una consulta. Yo no me Sí. pude matricular en el laboratorio porque me estaba pidiendo una clave. Sí, es que la clave aparece al lado en un cuadro que está en las instrucciones, al lado de el nombre de la aula aparece el cuadro. O sea, tuvieron que haberlo visto ahí, porque se lo voy a mostrar, pero vamos a ver. A ver, ya se lo muestro. Pero aquí está. Si usted abre el tutorial en una parte en donde hay un cuadro donde aparece el nombre del aula, ahí te va siguiendo los pasos. Entonces mire que aquí hay un cuadro que dice, paso número 3, dice, verifique en su forma 003 la sección del laboratorio en que está matriculado. O sea, hay que verificarlo. Y en este cuadro que está aquí, de acuerdo a la sección de laboratorio en la que usted está matriculado en la forma, usted se viene al cuadrito aquí y lo busca aquí. Busca el nombre del aula en base al horario que usted tiene ahí en la forma 003. Esta sería la sección, mire. Esto sería la sección que le va a aparecer en su forma 003. Aquí, esta es la sección. Entonces usted busca esta sección. Entonces dice, yo soy la sección, tengo matriculado viernes de 4 a 7. Ok. Entonces el aula que le piden acá, que tiene que buscar curso, dice aquí, el aula que le piden buscar ahí sería esta aula que corresponde con esta sección. Sería Lab, Biología General C, y la clave es la que está aquí al lado. Dice clave de matriculación, viernes 4 a 7, así como está Ah, escrito ahí. entiendo. Sí, sí, Eso. sí. Entonces, hágalo No me así. fijé. Sí, hágalo así y no hay ningún problema ahí. Busque, esta Ok. sería la sección que le aparece en la forma y al lado sería el nombre del aula que usted tiene que introducir aquí. Y Ujú. al lado del aula está la clave que tiene que introducir en su momento cuando le pidan la clave.
¿verdad? Sí, hoy sí entendí, Lick. Gracias, Bueno, gracias por sacarme de perfecto, duda. perfecto, perfecto. Eh, Yesuan tiene una pregunta. Sí, Lick, buenos días. Buenos días. Fíjese que estaba viendo en el campus que nos aparece un foro sobre unas preguntas, Sí. pero que ya se terminó el tiempo para poder realizar ese foro, entonces no sé. Mire, vámonos aquí a biología, aquí el calendario, lo voy a abrir y veamos el calendario de ustedes. A ver, calendario, videoconferencias. No, ok, programación. Acá está la última programación. Entonces veamos, a ver, eso. Mire, para la primera unidad, aquí está. Primera unidad. Dice foro compuestos orgánicos presentes en los seres vivos. Entonces vea que dice disponible desde el miércoles 23 y dice fecha última 28. Entonces aquí siempre en el cuadro le van a aparecer, bueno, está disponible de tal fecha hasta tal fecha, para que usted no se pierda y después no vaya a tener la oportunidad. Pero como todavía está abierto, usted puede perfectamente participar. O sea, es únicamente que tiene que contestar unas preguntas, ¿verdad? Ahí le van a hacer unas preguntas específicas, ¿verdad? Entonces, obviamente para contestar las preguntas del foro, yo aconsejo que primero vaya, entre al foro, vea las preguntas y si tiene dudas para contestar, entonces se salga y revise en los documentos, haga una exploración, una investigación corta del tema que le preguntan ahí y luego usted se vuelve a meter al foro y hace la respuesta, porque si no, entonces le va a salir mala la respuesta. Pero eso todavía está abierto, vea. O sea, hoy hasta las 11:55 de la noche está abierto todavía el foro, así que usted puede ahí comentar todavía, tiene tiempo. Ahí no se estrese, tiene tiempo todavía para que lo pueda hacer. Gracias, Lick. Vaya, listo, listo. Aparte de Yeshuan, ¿no hay alguien más que tenga alguna consulta? Recuerden que yo siempre les dejo, esto es importante, sí, quería comentarlo. Yo había dejado los videos ya grabados de la videoconferencia, los había dejado en formato privado, pero es porque en realidad yo no había tenido problemas antes para que al ponerles el enlace, aunque fuera privado, ustedes pudieran entrar. Alguien me reportó que no podían porque les aparecía que estaba privado y no les permitía. Pues al final lo cambié a público y entonces ahora usted ya no debe de tener ningún problema para ver las videoconferencias anteriores, las que ya había dejado ahí, la primera, segunda, tercera, ¿no? Ya no debería tener ningún problema para verlas porque ya están públicas. Entonces, si hubiera algún problema, cosa que no creo porque ya se arregló, igual repórtenmelo, pero ya se hicieron los cambios para que no haya ningún problema de acceso, cualquiera lo puede ver. Voy a dar instrucciones más adelante de probablemente que sea obligatorio que usted esté en la videoconferencia, porque estoy viendo que las mismas personas están entrando y los demás no. Entonces ahí voy a ser un poco más estricto de ahora en adelante porque se pierden explicaciones importantes y aunque las ven en el video, una vez que lo reproducen otra vez, pues no es lo mismo. Hay una interacción que uno debe de acostumbrarse a tener, de acuerdo a las reglas del curso. Así que, bueno, ustedes no tienen problema porque ustedes siempre están entrando, así que no se preocupen por eso. Bueno, listo. Entonces, si no hay nada más, lo dejamos ahí. Buen provecho. Cualquier duda, ya saben, me escriben al campus, a la mensajería o al foro de consultas y yo voy respondiendo poco a poco. Que tengan buen provecho si no hay ninguna otra pregunta. Gracias, Lick. De nada, buen provecho. Buen provecho. De nada, buen provecho. Buen provecho. Gracias, Lick. De nada.